Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar la derivación de la ecuación del plano. Vamos a hacer la ecuación canónica. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen? Nos dan esta ecuación general del plano, que ya la derivamos en el video anterior, y nos piden que obtengamos la ecuación canónica o segmentaria del plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que hacemos es despejamos esta acá, entonces restamos a ambos lados, acá nos queda este lado derecho. Después vamos a dividir entre menos k, toda la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces cada uno de los términos aparece sobre menos k. Este sobre menos k pues nos da 1. Aquí hay una observación interesante. Este fraccionario que tengo acá, yo lo puedo reescribir de esta manera. Puedo coger esta a y colocarla debajo de la k. Si observamos, esta x está sobre 1. Al hacer la división de fraccionarios, hacemos producto de extremos sobre producto de medios. Este por este sobre este por este nos da esto mismo. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo esto efectivamente lo puedo reescribir de esta manera. Entonces con eso en mente, pues reescribimos esta expresión así. Esta b la ponemos a dividir entre la k. La c la ponemos a dividir acá en la k. Entonces esta ecuación la transformamos de esta manera. Una vez la tenemos así, procedemos a decir que esto, por ejemplo, lo vamos a llamar a. Esto lo vamos a llamar b. Esto lo vamos a llamar c mayúscula. Entonces, esta que queda aquí es la ecuación canónica o segmentaria del plano. ¿Qué característica tiene? Observemos lo siguiente. Si, por ejemplo, yo digo que la y y la z valen 0, pues me va a quedar x sobre a igual a 1. Entonces, despejando la x me diría que x vale a. Entonces, eso me daría este punto. O sea que estamos viendo que los números que aparecen debajo de la variable son los cortes con el respectivo eje. Por ejemplo, en el caso de la b, yo diría x vale 0, z vale 0. Entonces, si x vale 0 y z vale 0, me queda y sobre b igual a 1. Despejando la y, me daría y igual a b. Por lo tanto, me daría este punto. Y asimismo, cuando yo digo que x y y valen 0, si estos dos valen 0, la z sobre c igual a 1 me da que z vale 1. Perdón, que z vale c. O sea, este punto. Entonces, en esta ecuación canónica o segmentaria del plano, pues tiene esa característica. Los términos que están debajo de cada variable son los cortes con los respectivos ejes. ¿Ok? Esa sería para que tengamos la interpretación geométrica de qué es cada cosa. Entonces, vamos a continuar. Entonces, nos piden ahora, como ejemplo, encontrar la ecuación canónica o segmentaria del plano, cuya ecuación general es esta. O sea, nos dan una ecuación general y nos piden que hallemos la ecuación canónica o segmentaria. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos el despeje, en este caso el 8, sumamos 8 a ambos lados, nos da esto. Dividimos todo entre 8, cada término entre 8, este entre 8, entre 8, entre 8 y 8 sobre 8 es 1. Nos da esto. Reescribimos la expresión, de nuevo lo mismo que estamos diciendo. Esto que está aquí se puede escribir como x sobre 8 medios, es decir, se puede escribir así. Gracias a esto, producto de extremo me da 2, producto de medio me da 8. O sea, son equivalentes. Entonces lo mismo hago acá, este 4 lo pongo a dividir acá en el 8 y este 3 lo pongo a dividir en el 8. Entonces aquí están los números que son los que están asociados a cada eje. Entonces yo ya sé que yo diría que, bueno, simpliquemos, ¿no? De 8 sobre 2 es 4, 8 sobre 4 es 2 y 8 tercios por 8 tercios. Entonces aquí tenemos esta forma. Sabemos que este es A, este es B y este es C, que son los parámetros que están aquí, que efectivamente van a ser los cortes con los ejes. Este sería el corta en 4, a Y lo corta en 2 y a Z lo corta en 8 tercios. De nuevo, recuerde que la manera fácil de hacerlo es simplemente darle 0 a las otras dos variables y se despeja la ecuación. Entonces, si yo digo que y vale 0 y z vale 0, me va a quedar x sobre 4 igual a 1. Despejando la x me queda que x vale 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ecuación canónica y tenemos el ejemplo. Entonces vamos a continuar. Ya dimos este punto. Ahora vamos a hacer esta que es bien interesante. La ecuación vectorial del plano. Entonces vamos a hacer la ecuación vectorial del plano. ¿Qué decimos? Nos dicen que encontremos la ecuación del plano que contiene los vectores linealmente independientes u y b. Aquí están u y b. Y que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. O sea, estos son los datos del problema. Los dos vectores y este punto.
Acá, insisto, son los vectores linealmente independientes. Entonces nos piden que hallemos la ecuación de plano. Entonces vamos a dar respuesta a eso. ¿Qué vamos a hacer? Al punto P sub 0, que es este, vamos a asociar el vector que va del origen a ese punto. Este vector, que es este que está aquí. Vamos a hacer lo mismo con el punto P, que es un punto arbitrario del plano. Un punto arbitrario del plano. Recuerde que cuando yo hallo la ecuación del plano, lo que yo quiero encontrar es una expresión que me permita encontrar cualquier punto sobre este plano, es decir, estas coordenadas de este punto arbitrarias. Entonces yo doy valores y puedo encontrar cualquier punto que esté en el plano. Entonces, si yo asocio del origen acá, es este vector P, este que estoy pintando acá. ¿Ok? Básicamente, recordemos, son las mismas coordenadas de este punto, pasan a ser las componentes del respectivo vector. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar el vector que va de P0 a P, es decir, de aquí a acá. Ese vector es el que vamos a calcular. Sabemos que en este caso, como la flecha apunta hacia P, es P menos P sub 0, ¿ok? Según el método del paralogramo. Si aquí yo tengo la resta de dos vectores, este es P menos P sub 0. Aquí está. Entonces, pues yo hago la resta, pues yo sé que yo lo puedo hacer componente a componente. Entonces digo, este menos este, de aquí, este menos este, de acá, y este menos este de acá. ¿Sí? Son dos operaciones básicas de vectores. Entonces, continuemos. Acá mire que yo estiré el vector, lo estiré alfa veces u, es decir, esto es un producto de un vector con un escalar aquí. Es decir, estiré el vector. Recuerde que ese es producto por escalar. Amplía o encoge el vector o incluso le cambia el signo. Entonces, estiro también este vector v, lo estiro por beta, lo multiplico por beta. Pero ¿qué observamos? Que si yo hago este vector más este vector según el método del paralogramo, me da el mismo vector de P sub 0 a P, me da el mismo vector azul. Es decir, el vector azul también lo puedo obtener como la combinación lineal del vector u y v, que es básicamente lo que estamos diciendo. Este vector más este vector me da este. Eso es lo que conocíamos como combinación lineal. Si quieres ampliar de nuevo, ahí te dejo el enlace para que puedas profundizar sobre la combinación lineal. Hay un video donde yo explico en detalle con eso. Listo, entonces hacemos la combinación lineal. Entonces aquí tenemos algo interesante. El vector azul lo puedo obtener de dos formas. Una, como la resta entre P y P sub 0, que es esta que está acá. Esta que hemos hecho acá. Y la otra alternativa es decir, bueno, lo puedo obtener como una combinación lineal del vector u y v, que es estiro este vector y estiro este vector. Ahí está. Entonces ahora si combinamos los resultados, pues digamos, esto que está acá, ya dije que es esto. Entonces lo coloco acá y mantengo esto. Entonces de esta expresión yo puedo despejar y encuentro que P en función de P sub 0 y de los vectores u y v. Es decir, con eso estaría dando respuesta a lo que me pidieron. Esta sería la ecuación vectorial del plano. Entonces va a depender del punto que me dieron y de los dos vectores. O sea que aquí los parámetros serían alfa y beta. Si yo varío alfa y beta geométricamente, ¿qué significa? Si usted estira este alfa y este beta, usted lo que hace es encoger esta combinación lineal, es decir, usted movería el punto. O sea que este punto lo puedo mover para acá, o para acá, o para acá, o para acá, dependiendo de qué tanto estiro alfa o qué tanto estiro este valor de beta, ¿no? Conforme yo cambio esto, estoy generando diferentes posibilidades de punto, que es lo que veíamos en la combinación lineal. Entonces aquí está la ecuación vectorial del plano. Yo ya puedo reconocer que es cada uno. Insisto, este que está aquí es el vector que va del origen al punto conocido. U y v son los dos vectores linealmente independientes y alfa y beta son escalares que me van a modificar a u y a v respectivamente. Entonces ahí ya tenemos la ecuación vectorial del plano, que es lo que nos estamos proponiendo hacer. ¿Ok? Por supuesto, pues se supone que yo conozco esto y conozco esto, ¿no? Conozco los dos vectores. O sea, estos son valores conocidos. Lo conozco. Entonces continuemos. Ya resolvimos esta pregunta. Miremos esta otra. La ecuación paramétrica del plano. Entonces vamos a derivarla. Partimos de la ecuación vectorial del plano. Ya tenemos esta que la acabamos de generar. Entonces vamos a representar esto en función de las componentes de cada vector. Sabemos que este P, ¿quién es este, quién es este y quién es este? Entonces reemplacémoslos. P pues es el
las coordenadas, o sea, es el vector asociado a un punto arbitrario del plano. Este es un vector asociado del origen al punto que me dieron, y u y b son los dos vectores que están dentro del plano. Y aquí los parámetros son alfa y beta. ¿Qué hacemos acá? Pues aquí tengo el producto de un escalar por un vector. Entonces, ¿cómo se hace? Multiplico cada componente por el escalar. Entonces, este producto por escalar, pues también tiene su demostración. Si quieres lo puedes ver. Ahí pues te dejo el enlace. Si de pronto no lo has visto, pues lo puedas ver. Entonces, aquí está el producto, que este por este, este por este, acá está aquí. Lo mismo hago con beta. Este por este por este y este por este. Entonces, ahí está el producto por escalar. Entonces, ahora tengo aquí la suma de tres vectores. La suma se hace componente a componente. Es este más este más este. Es la primer componente. Segunda componente. Esta más esta más esta. Aquí está la segunda componente. Tercera componente. Esta más esta más esta me da esta. Entonces aquí yo tengo ya el vector, un vector x, y, z igual a otro vector que tiene estas componentes. Como estamos diciendo que son iguales, aplicamos el concepto de igualdad de vectores. Decimos, dos vectores son iguales si, solo si, sus componentes son iguales. ¿Qué implica eso? Pues que esta componente tiene que ser igual a esta, de donde yo puedo sacar esta ecuación. Asimismo voy a decir que esta componente es igual a esta, a la componente que está acá, a la segunda componente, es decir, la componente en y. Y lo mismo haría para z. Esta componente en z tiene que ser igual a la componente en z de este vector. O sea, igualé componente a componente. Estas tres ecuaciones que me quedan acá son las que se conocen como ecuaciones paramétricas del plano. Entonces aquí vemos que lo que es x sub 0, u sub x y b sub x los conocemos porque son datos de los vectores y el punto inicial. Alfa y beta son los parámetros que yo no conozco, pero que si le doy valores me permiten encontrar cuánto vale la x, cuánto vale la y, cuánto vale la z. Es decir, yo con esto puedo decir, ok, alfa vale 1, beta vale 3. Entonces, si yo sustituyo, automáticamente me va a decir cuánto vale x, y. Es decir, las coordenadas del punto que están en el plano de acuerdo a estas condiciones que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a cerrar con un ejemplo. Nos piden, encuentre la ecuación del plano que contiene los vectores linealmente independientes u y b. Aquí me lo dieron. Y me dan este punto. Entonces quieren que encontremos esa ecuación del plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que normalmente uno hace es que al punto conocido, a este punto, le asocia un vector del origen al punto. Y al punto arbitrario, a este, le asociamos un vector, que es este. Entonces hacemos simplemente con el punto, asociamos un vector del origen al punto. Después, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, yo quiero hallar el vector que va de aquí a acá. Me interesa hallar de P sub 0 a P. ¿Por qué? Porque yo sé que vectorialmente, si yo quiero llegar a P, este vector que está aquí negrito, ¿es quién? Es P sub 0 más P sub 0 a P. Esa sería la suma. ¿Sí? Lo puedo ver así. La ventaja, ¿cuál es? Que este de P a P sub 0 yo lo puedo representar como una combinación lineal de U y de B. O sea, estiro este vector y este vector, que era lo que hemos visto, ¿no? Y me da este vector. Entonces, uno hace el planteamiento y llega a esta ecuación, que fue la que habíamos dicho. La ecuación vectorial que ya hemos encontrado. Entonces, acá pues realmente uno ya parte, así mismo cuando te dicen la ecuación punto pendiente, pues tú no siempre estás derivando la ecuación. Tú ya, ok, tengo la pendiente y tengo el punto, entonces tú usas ya la ecuación. Entonces, en este caso, yo puedo partir directamente de la ecuación vectorial, pero hay una ventaja. Yo sí sé qué es cada cosa. Yo digo, no, P sub 0 es un vector que va del origen al punto que me dieron. Digo, este es P sub 0. U y B son los dos vectores que me dieron, estos dos. Y el alfa y el beta son los escalares que me estiran o me encogen esos vectores para poder que al sumarlos me lleguen a un punto arbitrario del plano. Cuando yo tengo eso en mente, pues yo ya sé lo que estoy haciendo y no me confundo. ¿Ok? Entonces, mírate que yo, esta ecuación que estoy aquí sacando, uno la puede sacar rápido. Yo digo, ok, es la suma de este más este. Pero ¿este quién es? Esta es la combinación lineal de alfa veces u más beta veces b. Entonces lo puedo reemplazar, que es esto, que fue lo que hicimos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la ecuación,
yo procedo ya a reemplazar. Estas son las componentes del vector P, las componentes del vector PU0, las componentes de U, las componentes de V es esta. Y aquí me queda alfa y beta como parámetro. Hacemos el producto de escalar por vector. Entonces este por este me da menos alfa, este por este me da menos alfa, este por este me da 3 alfa, este por este me da menos 3 beta, este por este 3 beta y este por este da beta. Tengo 3 vectores, sumo componente a componente. Entonces 2 menos alfa menos 3 beta. Aquí está. 3 menos alfa más 3 beta. Aquí está. 0 más 3 alfa más beta. Aquí está. Entonces ya me quedó esto. Entonces de nuevo este vector es igual a este vector. Entonces yo digo, dos vectores son iguales si y solo si sus componentes son iguales. ¿Qué me permite hacer esto? Pues decir que esta componente x tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, de ahí saco esta ecuación. Después digo, la y de acá tiene que ser igual a esto para que sean iguales. Después digo, la z tiene que ser igual a la z. Y listo. Ahí están las ecuaciones paramétricas del plano. Entonces, mírate que es interesante. Yo con la ecuación vectorial fácilmente deduzco la ecuación paramétrica. Entonces, bueno, eso es lo que yo te quería mostrar en este video. Espero haya sido de tu agrado. Si consideras que esto le puede servir a otro de tus amigos o un conocido, compártelo para que tenga la oportunidad también de ver este material. No te olvides pues, de darle like si te gustó el video. Dame tu agradecimiento con un like para darle mayor visibilidad a este video. Y nada, nos vemos en otro video donde continuamos con la discusión del plano. Muchísimas gracias por la atención.